Shalom, shalom, primeramente toda gloria y alabanza a nuestro poder, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Doble honor a los apóstoles, los ancianos, los hermanos de la gran piedra de molino, conocidos en inglés como Great Millstone. Y a shalom a todos ustedes, hermanos y hermanas, que tienen fe en Yahweh, Bahasham, Yahawashi y esperan el regreso de nuestro Salvador Yahawashi. Ok, que Yahweh es el nombre del Padre. Yahweh significa Él es o Él existe, y el nombre de su Hijo es Yahawashi, que Yahawashi significa Él salva o El Salvador. Alright, esos son los nombres de los poderes de Israel. El nombre del Padre Yahweh, el nombre de su Hijo Yahawashi. Y Israel en el día de hoy consiste de ustedes llamados morenos, latinos y nativos indígenas, y los israelitas que están dispersos entre todas las naciones que tienen fe en Yahweh Bahashem Yahawashi. Alright, y les vengo con otro video y básicamente quise hablar un poquito de los, los ejemplos que el Señor tiene de liberarnos en momentos de tribulación. Alright, so quiero empezar en 4 Esdras 16 y 74. Alright, 4 Esdras 16 y 74. Dice: oíd, oh amados míos, dice Yahweh Bahasham Yahawashi, he aquí que vienen días de angustia, pero yo os libraré de ella. Dice: no tengáis miedo ni dudéis, porque Yahweh Bahasham Yahawashi es vuestro guía. Alright, y como dice, vienen los días de angustia, pero Él nos va a librar de ellos. Vienen días de angustia que nos dice Jeremías, Daniel, 4 Esdras 15, 16. Ahora sedición entre los hombres, gran tribulación, la persecución de los profetas. Right? Y todo esto va a venir bien pronto, porque estamos en el fin del reino de Esaú. Right? Y Esaú está preparando para caer con gran ira. Right? Y específicamente va a ir contra los hombres de Yahweh Bahasham Yahawashi. Right? Porque nosotros somos los que verdaderamente, humildemente, estamos profetizando el fin de su imperio. Alright, so quise nomás agarrar unos pocos ejemplos que están aquí en las escrituras, un poquito de persecución, el ejemplo de que tenemos en Daniel 3, right, en Hechos. Alright, so déjenme ir a Hechos 5. Alright, estando en la cárcel, porque vamos a ir a la cárcel, pero el Señor va a hacer milagros. También hay que tener fe en eso, que el Señor va a hacer milagros por nosotros, así como lo leemos en las Escrituras. Este es Hechos 5 y you know what? Déjenme empezar en 15, ¿ok? Hechos 5 y 15 dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Alright, yendo a 17, dice: los apóstoles enfrentan oposición. Dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Alright, igualmente es lo que van a hacer a nosotros. El Señor dijo que nos iban a arrestar. Alright, unos íbamos a morir, nuestras familias nos iban a traicionar. Alright, todo por
servir a Yahweh Bahashem Yahawashi. Eso al fin del día va a pasar por estas cosas. Alright, dice, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Alright, so el Señor mandó a un ángel, alright, para que abriera las puertas de la cárcel, okay, donde estuvieron los apóstoles. Alright, y les dio una instrucción. Vayan y básicamente denle este mensaje de vida a la gente que está en el templo. Dice, así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. So el Señor, ahí hay un ejemplo grande, man. Alright, los arrestaron, alright, se llenaron de envidia y mandaron a los apóstoles a la cárcel. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a un ángel y fueron librados. Alright, dice, cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Alright. Dice, cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Alright, so esto al fin del día, como dice la escritura, no pueden hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Alright, ellos tenían planes de arrestar a los apóstoles, pero el Señor tuvo otros planes. Alright, los sacó, alright, de la cárcel para que sigan enseñando a la gente. Alright, so Esaú puede venir y arrestar a unos de nosotros, y el Señor puede hacer milagros para librarnos. No hace mucho un hermano dio un testimonio de cómo el Señor duplicó su comida él estando en la cárcel. Y si no estoy equivocado, creo que duplicó sus galletas. Alright? Pero el punto es que, cuando escuchas el testimonio del hermano, dices, damn, eso fue Yahweh Bahashem Yahawashi. Alright? Así como el Señor puede ser ejemplos con nosotros también. ¿Ok? You know what? Pero eso era todo. Nomás quise leer ese ejemplo. Alright? Y básicamente cómo el Señor los libró, porque el Señor todavía tenía en plan que los apóstoles sigan enseñando a la gente. Alright? So déjenme, porque hay otro aquí en Hechos 12, cuando el ángel, hay que leerlo. Alright, y son mis favoritos porque estuvieron en la cárcel. Alright, y como leímos, el guardia dijo que cerraron bien las puertas. ¿Cómo escaparon? Es Yahweh Bahashem Yahawashi. Este es Hechos 12 y vamos a empezar en 1. Dice Hechos 12 y 1, asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4
escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, enseñándote la importación de la oración, man. Por eso la escritura te dice orad sin cesar. Básicamente no pares de orar. Y dice en versículo 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. All right, otro, man, eso es el poder que servimos, man. Yahweh Bahashem Yahawashi. All right, porque no te dice que Pedro la abrió, sino que si la puerta se abrió sola. All right, y en el día de hoy, man, tienes alta seguridad, prisiones. All right? Y escuchamos ese rumor que Trump quiere abrir el Alcatraz. Y yo vi un video donde un señor dijo que van a tener que empezar del piso arriba porque todo está jodido. Las pipas están chafas, están llenos de, ¿cómo se dice? Rust. No sé cómo se dice rust, pero eso como naranjado que se llena en el hierro cuando se hace viejo y sucio. All right? So, hey, y quizás sí lo haga y va a ser una alta seguridad prisión, y quizás vamos a ir ahí también, o vamos a ir a El Salvador, vamos a ir a Guantánamo Bay. No le hace. All right? Pero tenemos estos ejemplos, estas escrituras en nuestra mente. All right? Y tenemos fe en Yahweh Bahashem Yahawashi, que Él puede hacer milagros con nosotros como los milagros que estamos leyendo. All right? Dice, de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Dice, finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. All right? Pero no se cumplieron los planes de ellos, sino los planes de Yahweh Bahashem Yahawashi. All right? So ahora déjenme ir a Daniel 3. All right? Este es uno de mis favoritos, man, porque ahí estuvo Yahawashi. Yahawashi estuvo en medio de esos hermanos en el hay que leerlo. Es que no sé cómo se dice también the fiery furnace. Este es Daniel 3 y you know what, 14. Denme un momento, Salakia. Salakia, pero hay que seguir aquí en Daniel 3 y 14. All right, después de que le dijeron a Nabucodonosor que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a servir. You know what? Quiero empezar en 12. Vamos a empezar en 12. Dice, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no les prestan atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro
que usted ha levantado. Así como nosotros no vamos a inclinar a Baal, no vamos a servir el sistema de la bestia o su imagen, como lo quieran decir. All right? No vamos a estar de acuerdo con Esaú, all right? Con este reino impío. All right? Nosotros vamos a servir a nuestro Dios, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, y por eso vamos a ser perseguidos y por eso vamos a ser arrestados. All right? Dice entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que ha levantado? Dice: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Y le contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el poder a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. All right? Hey, nosotros venimos con esa misma mentalidad, ese mismo carácter. All right? Dice entonces, Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. All right? Ya le voy a seguir. Dice entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno ardiente. Dice: así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados. Damn. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Damn, ese horno, ¿cómo se dice? Ese horno ardiente estuvo tan caliente, all right, que los soldados que metieron a los hermanos murieron. All right. Dice: de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Hey, that's crazy, man. No nomás ahí parados, pero te dice que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre se parece a un dios. Déjenme, lo pongo en la Reina Valera porque te dice que se parece al Hijo del Hombre, que, el Hijo del Hombre es Yahawashi. All right. Déjenme, lo pongo rapidito. Come on. Este es Daniel 3 y
y 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Alright, o el hijo, ¿cómo se dice? El hijo de hombre. Alright, porque si no estoy equivocado en King James Version te dice the son of man. A ver. Yeah, dice el hijo del Dios, que es Yahawashi. Alright, regresando a versículo 26, dice entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. All right, damn. Y nadie más puede hacer eso, sino que Yahweh Bahashim Yahawashi lo haga. All right, dice entonces, Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. All right? Y eso es lo que algunos de nosotros vamos a tener que pasar. All right? Somos dispuestos a morir. All right? Porque no vamos a rendir culto a otro Dios. No vamos a dar la rodilla a Baal. All right? No vamos, Yahweh Bahashim Yahawashi mediante, a tomar esa marca. No vamos a estar de acuerdo con este sistema. All right? Dice, por lo tanto, yo decreto si alguien cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. All right? Hey, no hay otro Dios, man. Nomás hay un Dios viviente, Yahweh, Bahasham Yahawashi. All right, el Padre en el nombre de su Hijo. All right. So déjenme ir a Apocalipsis 20. All right. Apocalipsis 20 y 4. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Yahawashi y proclamar la palabra de Yahweh. All right. Dice, ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Yahawashi durante 1000 años. All right? Y ojalá, si tenemos que ser unos de esos hermanos que va a tener que ser puesto en la muerte, ser decapitados, ojalá nosotros seamos esos hermanos. All right? Porque hay hermanos que van a pasar por eso. All right? Ser decapitados por dar testimonio de Yahweh Bahashim Yahawashi. All right? Y proclamar su palabra, man. All right? Y hermanos lo están haciendo. All right? So, déjenme ir a Josué 1 y 8. Este es Josué 1 y 8.
Oh shit. Actually, no. Wait, what the fuck? You know what? Yeah, 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. All right? ¿Y qué nos ha dicho Yahweh Bahashim Yahushai? Que lo sirvamos a Él. All right? Que no tengamos a otros dioses, que no rindamos culto a otros dioses. All right? Porque Él es un poder celoso. All right? Y que lo sirvamos con todo corazón. Dice, mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque Yahweh, Bahasham, Yahushai, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. All right? Y acabamos de leer los ejemplos de que el Señor no abandona a los que le sirven sinceramente. All right? Así como leímos en Daniel, en Hechos, así el Señor va a hacer milagros por nosotros de nuevo, man. All right? Con eso quiero dar toda gloria y alabanza a nuestro poder. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash, doble honor a los apóstoles, los ancianos, los hermanos de la gran piedra del molino, y shalom a ustedes, hermanos y hermanas que tienen fe en Yahweh, Bahasham, Yahushai. Shalom.